Está comenzando el año 2025. Y como recién escuchamos, estuvimos con los jóvenes el sábado pasado y fue una experiencia en la cual todos fuimos transformados. Y lo que yo les voy a compartir ahora a ustedes es lo que le compartí a los jóvenes el domingo pasado. Y fue un mensaje que ellos sintieron que estaban dispuestos a tomarlo de parte de Dios. Yo les dije a ellos que sentía la sensación antes de compartir este mensaje, sentía la sensación de que iba a ser el mensaje más importante que había predicado alguna vez, y creo que fue así, porque creo que en el grupo de jóvenes que ustedes vieron pasar aquí adelante, hay allí un llamado especial de Dios, que ellos lo aceptaron, y Dios va a hacer grandes cosas con ese grupo. No siento y no sentimos, y doy gloria a Dios por el equipo pastoral también, que estuvimos allí trabajando juntos también, por Sami especialmente, que acompañó a los muchachos y en todo lo que hicieron durante ese fin de semana. Pero como les decíamos a los chicos, no sentimos que somos pastores de ellos, sentimos que somos compañeros de ellos ahora. Ellos se han sumado a la misión que nosotros aceptamos y ya somos todos pastores. Y yo voy a compartir con ustedes lo que compartí con ellos, y ellos, ahora también les voy a pedir a ellos que escuchen, porque el domingo pasado no pude compartir todo, y hoy voy a tratar de compartir todo. Pero quiero advertirles que este tema va a ser difícil. Y especialmente va a ser difícil para aquellos que hace mucho estamos en una iglesia. Va a ser difícil especialmente para aquellos que se sienten muy satisfechos con su religiosidad. Va a ser difícil para todos aquellos que estamos agradecidos por lo que hemos vivido en una tradición religiosa, que incluso esa tradición religiosa aportó cierta felicidad en nosotros, pero que no fue suficiente como para que hagamos una diferencia en el mundo. Y por eso ya el mismo título del sermón de esta mañana es un título difícil. El sermón se titula Cristo está fuera del cristianismo. Cristo está fuera del cristianismo. Y porque Cristo está fuera del cristianismo, Cristo todavía no vino. Hasta que Cristo no entre en el cristianismo, Cristo no puede venir. Porque Él tiene que darle una misión al mundo, o sea, hay un grupo, su iglesia tiene que cumplir la misión de advertir al mundo de que Él viene, no advertirlo para darle miedo, sino para decirle esperémoslo todos juntos a Cristo, pero resulta que no hay una iglesia cristiana que quiera recibir a Cristo. Y alguien puede decir, ¿de dónde sacas esto, Joel? Y quiero decirles que lo que voy a decir ahora, lo que voy a presentar ahora, yo ya lo prediqué aquí. Nada más que cuando lo prediqué los jóvenes, que se los prediqué en 15 minutos, los jóvenes reaccionaron de una manera impresionante, porque Dios cuando elige un motor de su iglesia, elige a los jóvenes. Cuando lo prediqué aquí la primera vez, tuve varios problemas con mucha gente que me discutió a la salida. Y por eso voy a presentarlo de vuelta a este tema, porque espero que la iglesia haya cambiado. Y perdonen, no estoy tratando de manipularlos, pero siento que voy a predicar un mensaje bíblico. No tienes que estar de acuerdo, pero analízalo. Y voy a empezar con Amós 3:7. Dice, en verdad nada hace el Señor y Dios sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. O sea, cuando Dios hace algo, o cuando Dios va a hacer algo con su iglesia, ¿qué es lo que hace Dios? Él revela sus planes. ¿A quiénes les revela sus planes? A sus siervos, los profetas. Y entonces,
Dios no quiere hacer las cosas solos. Dios quiere hacer las cosas con su pueblo. Dios para eso elige un pueblo. Dios es un Dios que no le gusta, no es un individualista Dios. Dios es un Dios gregario. Dios es un Dios que le gusta hacer las cosas con gente. Dios por eso elige a su iglesia, para que su iglesia siga sus planes. Y esta es la dinámica. Dios se comunica con un profeta. Y entonces, cuando Dios se comunica con el profeta, le pide al profeta que transmita a su iglesia el mensaje. ¿Cómo se llama la acción o el mensaje del profeta que transmite a la iglesia? ¿Cómo se le llama a eso? ¿Cómo se le llama la acción de transmitir el mensaje? A la acción de un profeta de transmitir el mensaje a la iglesia. ¿Cómo se le llama a eso? Muy bien, a eso se le llama profecía. El profeta transmite profecía, es lo que Dios le da para su iglesia y entonces el profeta le transmite a la iglesia la profecía. En otras palabras, el profeta le transmite a la iglesia los planes de Dios. ¿Qué es la profecía? La profecía son los planes de Dios para su iglesia. Y cuando la iglesia recibe los planes de Dios a través de los profetas, ¿qué hace la iglesia? Como los planes de Dios son siempre demasiado grandes, la iglesia se siente impotente. Este grupo, y acá tenemos el grupo de jóvenes que podría representar los jóvenes que el domingo pasado estuvieron en el retiro espiritual. Entonces los jóvenes se sienten impotentes, o este grupo, la iglesia se siente impotente, entonces ¿qué hace? ¿Pide qué? Pide el Espíritu Santo para poder cumplir los planes de Dios, porque los planes de Dios nunca son pequeños. Los planes de Dios para su iglesia son para alcanzar al mundo. Los planes de Dios son siempre planes enormes. Es más, cuando nosotros recibimos la profecía de Dios, que están sus planes allí, nosotros nos sentimos pequeños porque Dios es demasiado grande para que nosotros podamos cumplir por nosotros mismos lo que Él nos propone. Y por eso Él nos promete su Espíritu, pero Él quiere que nosotros, con su Espíritu, revolucionemos el mundo. ¿Por qué Cristo todavía no vino? Y eso está en Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 3, nosotros encontramos la razón por la cual Cristo todavía no vino. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí el testigo fiel, que es Jesucristo, le dice a Juan que le va a mostrar cosas que deben suceder pronto. Allí no dicen cosas que van a suceder pronto, sino cosas que deben suceder pronto. ¿Por qué deben suceder pronto? Porque Dios quiere hacer las cosas con su pueblo. Y si su pueblo quiere hacer las cosas con Dios, entonces las cosas van a suceder pronto. Pero si su pueblo no quiere, entonces las cosas no van a suceder pronto. Les hago una pregunta: ¿cuándo fue escrito el libro de Apocalipsis? ¿En qué año? El libro de Apocalipsis fue escrito más o menos en el año 80 o 90 después de Cristo. Desde esa época ya, Cristo quería venir al mundo. Pero Cristo no vino. ¿Por qué? Porque su iglesia no quiso cumplir con los planes que Dios tenía para él, para ella. Y acá está la clave. Hay una bienaventuranza ahí que nosotros ya leímos, que estaba en el versículo 3, que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. O sea, el tiempo está cerca para los que leen, los que oyen y los que ¿qué? Y los que guardan. El gran problema del cristianismo es que ha leído el Apocalipsis, ha oído el Apocalipsis, pero ¿qué no ha hecho? No ha guardado el Apocalipsis. No ha guardado la profecía. ¿Y qué es guardar? ¿Qué es guardar? La palabra guardar, estereo en el griego,
Y es la misma palabra que el mismo Juan que escribe el Apocalipsis, él lo va a escribir después en el Evangelio de Juan. Dice así: si me amáis, tereo mis mandamientos. ¿Qué es guardar? Cumplir. Y entonces volvemos para atrás y dice: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y ¿qué más? Y guardan. ¿Qué significa guardar? Y cumplen las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. O sea, cuando Dios me da la profecía, cuando Dios me da el Apocalipsis, Él me lo da para que lo cumpla su iglesia. No es para esperar que la profecía se cumpla, sino es para cumplir la profecía, porque la profecía son los planes que Dios ha transmitido a través de sus profetas. Porque Dios no hace nada sin transmitir sus planes a sus siervos los profetas. O sea, cuando Dios me da el Apocalipsis, no me da para que yo lea la profecía y decir, a ver cuándo se va a cumplir la profecía, sino que me da el Apocalipsis para que yo cumpla la profecía, para que nosotros como iglesia cumplamos la profecía. Si Cristo no vino, ¿por qué es? Porque no hemos cumplido la profecía. Es más, nos hemos sentado a esperar en una iglesia que la profecía se cumpla. A ver cuándo se cumple la profecía. Y estamos que las señales, que esto, que la guerra, que las pestes. ¡Ay, Cristo ya viene, Cristo ya viene! Y hablando de Cristo ya viene, y resulta que Dios ya nos dejó los planes para que nosotros cumplamos, porque si nosotros cumplimos eso, Cristo viene, pero nosotros simplemente estamos sentados esperando que la profecía se cumpla. Si me amáis, cumpliréis mis mandamientos. En otras palabras, cumplir significa, tereo, guardar significa cumplir. Fíjense, ya hay Biblias que traducen bien esto. Y en la Biblia, se me fue la palabra, ¿cómo es esta traducción? Biblia de la Palabra, ahí me acordé, Biblia de la Palabra, dice así: dichoso quien lee y dichosos los que prestan atención a este mensaje profético, ¿y qué más? Y cumplen lo que en él está escrito, porque la hora final está al caer. Si nosotros leemos, si nosotros prestamos atención y cumplimos la profecía, Cristo viene pronto. Por eso cuando yo descubrí este mensaje sabía que era un mensaje para jóvenes. ¿Por qué? Porque los adultos estamos demasiado cómodos en nuestra tradición religiosa. Los adultos estamos demasiado cómodos en todo lo que hemos heredado, en todo el sistema religioso que hemos heredado, y nos gusta, nos ha traído satisfacción, nos ha traído seguridad, y no queremos cambios. Es más, con que mi hijo no se drogue, con que no tenga un problema matrimonial y no tenga una enfermedad, sigamos aquí en la tierra. Si Cristo se tarda, con que yo tenga una iglesia bonita. No, Dios eligió a su pueblo para cumplir sus planes porque quiere venir y estar con el mundo. Se me trabó el clicker. Y alguien puede decir, esto es un invento que estás teniendo, ojo él. Bueno, quiero mostrarles, si somos seguidores de Cristo, nosotros tenemos que abordar a la profecía como Cristo la abordaba, ¿verdad? Y quiero demostrarte por medio de la Biblia, y esto fue lo que le demostré a los chicos, lo que le demostramos a los chicos el domingo pasado, que Jesús cumplió la profecía. Mateo 4, 12 al 14 dice, cuando Jesús se enteró de que Juan estaba preso, volvió a Galilea, pero se retiró de Nazaret y se estableció en Cafarnaúm, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. ¿Dónde sabía Jesús que él tenía que ministrar en Capernaum? ¿Dónde lo leyó? ¿En dónde? En la profecía de Isaías. Y entonces cuando él vio que Isaías decía que el Mesías tenía que desarrollar su ministerio en Galilea, ¿a dónde fue Jesús? ¿Para qué fue Jesús a Galilea? Para que se cumpliera la profecía. O sea que Jesús leía en la profecía el plan que Dios tenía para él y entonces él iba y cumplía la profecía. Vamos a ver otro versículo, Lucas 14, 16 al 21. Dice así: Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga como era su costumbre, y se levantó a leer las Escrituras. Se le dio el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el texto que dice:
El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Enrolló luego el libro, se lo dio al asistente, se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban fijamente. Entonces él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Cómo sabía Jesús que tenía que sanar a los ciegos? ¿Dónde lo leyó? En la profecía. ¿Cómo sabía Jesús que tenía que ministrar a los pobres? ¿Dónde lo leyó? En la profecía. Es más, cuando Jesús dijo: hoy se ha cumplido la profecía, ¿qué pasó con los religiosos de esa sinagoga? Se enfurecieron, porque no querían cumplir la profecía. Es más, se enfurecieron tanto que lo llevaron a un lugar fuera de la sinagoga para despeñarlo. Porque eso es lo que pasa con los religiosos. Los religiosos no quieren cumplir la profecía. Están cómodos en el sistema religioso. No quieren cambios. Está todo bien así. Dios nos ha bendecido mucho. No sacrifiquemos las bendiciones que Dios nos ha dado por cumplir la misión que Dios nos manda. Si al final lo que tenemos son bendiciones de Dios, por lo tanto, ¿por qué vamos a sacrificar las bendiciones de Dios por cumplir lo que Dios nos manda? Y muchas veces, como ha pasado en muchos ejemplos en la Biblia, como seres humanos, estamos dispuestos a quedarnos con las bendiciones de Dios y por ellas dejamos al Dios que nos da las bendiciones. No, Dios nos eligió para que cumplamos la profecía. Mateo 8, 16 y 17 dice: al caer la noche le llevaron muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. O sea que Jesús sanaba para cumplir la profecía que Isaías había dicho, que el Mesías iba a sanar a los enfermos. Mateo 21, 1 al 5 dice: cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que tienen ante ustedes. Allí encontrarán una burra atada junto con un burrito. Desátenla y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle: el Señor lo necesita. Luego los devolverá. Esto sucedió, ¿para qué? Para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión: tu rey viene a ti, manso y sentado en una burra, sobre un burrito, hijo de animal de carga. O sea, Jesús había leído en el libro de Zacarías que la profecía decía que el Mesías iba a entrar en un asno a Jerusalén. Y entonces cuando Jesús leyó esa profecía, dijo: yo tengo que cumplir la profecía. Y mandó a los discípulos a buscar un asno, porque él se iba a subir al asno y él iba a cumplir la profecía. No era que la profecía un día lo iba a agarrar inconscientemente a Jesús y de repente él iba a estar arriba de un asno y iba a entrar a Jerusalén. No, la profecía son los planes que Dios deja para su pueblo, para que nosotros libremente cumplamos esos planes con Dios. Y si nosotros cumplimos con Dios los planes que Dios tiene para nosotros, Dios va a hacer todo lo que nosotros no podemos hacer. No sé si se dan cuenta de esto, lo importante que es. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no queremos cumplir la profecía? ¿Qué pasa si nosotros esperamos que la profecía se cumpla? Y esperen, y me adelanté un poquito, me olvidé de este ejemplo. Cuando Jesús estaba en la cruz, dice en Juan 19, 28, después de esto, y como Jesús sabía que ya todo estaba consumado, dijo: tengo sed. ¿Para qué dijo que tengo sed? Para que se cumpliera lo que la Escritura decía. ¿Dónde había leído Jesús que el Mesías iba a decir cuando esté agonizando: tengo sed? Él lo había leído en los salmos mesiánicos. Y entonces, para que la Escritura se cumpliese, el Espíritu Santo le hizo recordar, y él posiblemente tenía sed también, pero dijo: tengo sed, para que la Escritura se cumpliese. Y ahora, ¿qué pasa si no queremos cumplir la profecía? ¿Qué pasa si, por ejemplo, hoy
nosotros no queremos escuchar. Y no, ojo, no quiero darte miedo. Yo simplemente te voy a decir lo que pasa. Es un privilegio que Dios tenga palabra para nosotros. Y nosotros lo tomamos o lo dejamos. Dios no nos obliga. Pero ¿qué pasa cuando una persona que no está con Dios se ha profetizado algo de la persona? Y vamos a ver esto. Mateo 2, 16 al 18. Y esto es lo que no les conté a los jóvenes el domingo pasado. Dice, cuando Herodes vio que los sabios lo habían engañado, se enojó mucho y calculando el tiempo indicado por los sabios, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que vivían en Belén y en sus alrededores. Se cumplió así lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye una voz en Ramá, gran llanto y gemido, es Raquel que llora a sus hijos y no quiere ser consolada porque ya no existen. En otras palabras, Jeremías había profetizado la matanza que iba a hacer Herodes en Ramá. Ahora les hago una pregunta. Cuando Herodes mandó a matar a los niños, ¿sabía él que estaba cumpliendo la profecía? ¿Sabía o no? ¿Será que Herodes leyó Jeremías y dijo, oh, Jeremías dice que alguien va a mandar a matar a los chicos, así que yo voy a cumplir la profecía? No. Los injustos no cumplen la profecía. A los injustos la profecía los agarra. Dios tiene profecías para su pueblo y tiene profecías, no que Él las va a provocar esas profecías, pero le dice a los que no son su pueblo qué es lo que va a pasar si ellos no quieren estar con Él. Y entonces a los que no son justos, la profecía los agarra. Ellos no la cumplen, o sea, la cumplen sin darse cuenta. Fíjense en Juan 19, 24, cuando Jesús estaba en la cruz, le quitaron su manto, y entonces los soldados romanos, cuando vieron el manto de Jesús, que era de buena calidad, nos cuenta lo siguiente, Juan 19, 24, dice, y dijeron entre sí, no la partamos, más bien echemos suertes a ver quién se queda con ella. Eso fue así para que se cumpliera la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Pregunto, ¿los soldados sabían que estaban cumpliendo una profecía mesiánica? No. Sin embargo, ¿cumplieron la profecía? Sí, pero la cumplieron sin darse cuenta. Ellos no cumplieron la profecía, sino que la profecía los agarró y la profecía se cumplió. Y para que vean lo interesante, hay un caso mixto, y yo estoy dando algunos ejemplos, no les he dado todos los ejemplos que aparecen en la Biblia. Pero hay un caso mixto, y este caso es del rey Ciro. Isaías 45:1 ya profetizaba quién iba a liberar al pueblo de Israel de Babilonia. Y ya antes de que naciera Ciro, ya había una profecía que decía que Ciro iba a liberar a Babilonia. Ahora les hago una pregunta. ¿Ciro era parte del pueblo de Dios? No. Entonces, si no era parte del pueblo de Dios y había una profecía con respecto a él, ¿qué iba a pasar? La profecía a él lo iba a agarrar, sin darse cuenta. Y fíjense qué interesante. Dice así, Isaías 45:1. Yo el Señor digo así, a Ciro, mi ungido, al cual tomé de la mano derecha para que las naciones se sometan a su paso y los reyes huyan en desbandada, para que las ciudades le abran sus puertas y no las vuelvan a cerrar. En otras palabras, Dios había profetizado que Ciro iba a conquistar al mundo. Y Ciro conquistó al mundo. ¿Sabía que él estaba cumpliendo una profecía de Dios, Ciro? No. Él conquistaba. Y fíjense cómo sigue Isaías 45:13. A él lo desperté en justicia y allanaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y pondrá en libertad a mis cautivos sin dar por ellos nada a cambio. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. En otras palabras, entonces, Dios profetizó que Ciro iba a liberar a su pueblo. Ciro comenzó a conquistar todos los reinos y llegó a Babilonia, donde estaba el pueblo de Dios esclavo.
y entró y conquistó Babilonia, cuando todos decían que Babilonia era inexpugnable, que nadie podría conquistar Babilonia. Sin embargo, la profecía decía que Babilonia iba a ser conquistada y que iba a ser conquistada por Ciro. Pero entonces, cuando Ciro conquista Babilonia, ¿con quién se encuentra en Babilonia? ¿Con quién se encuentra? Se encuentra con el profeta Daniel. Y cuando se encuentra con el profeta Daniel le muestra la profecía, primero le habla de Dios, Daniel a Ciro, y es interesante porque Ciro se convierte a Dios. Y cuando Ciro se convierte a Dios y acepta al Dios verdadero, Daniel le muestra la profecía que hablaba acerca de él, de que él iba a liberar al pueblo de Israel. Y entonces fíjense cómo dice el segundo libro de Crónicas, 26, 22 al 23, cita al mismo Ciro, dice: pero para que se cumpliera también la palabra del Señor pronunciada por Jeremías, en el primer año del rey Ciro de Persia, el Señor despertó el espíritu de Ciro para que por todo su reino pregonara la palabra de palabra y por escrito lo siguiente. Y fíjense, ahora habla Ciro. Ciro es el que habla. Dice así dice Ciro, rey de los persas: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha ordenado edificarle un templo en Jerusalén, que está en Judá. Si hay entre ustedes alguien que sea de su pueblo, que el Señor su Dios lo acompañe y vuelva a Jerusalén. ¿Dónde descubrió Ciro de que Dios había dicho que iba a liberar a su pueblo? ¿En dónde? En la profecía. Resulta que Ciro no conocía a Dios, y mientras no conocía a Dios, la profecía lo agarraba y él cumplía la profecía sin darse cuenta. Pero cuando él aceptó a Dios, Daniel le mostró la profecía, y Ciro, ¿qué hizo cuando vio la profecía? La cumplió. Ya no esperó que se cumpla, sino que la cumplió. Porque no hará nada el Señor sin que revele sus planes a sus siervos, los profetas. ¿Por qué Dios nos dejó el Apocalipsis? Y les hago una pregunta: ¿para quién Dios dejó el Apocalipsis? Dios dejó el Apocalipsis para su pueblo. Y entonces, si lo dejó para su pueblo, ¿qué está en el Apocalipsis? ¿Qué es lo que encontramos en el Apocalipsis? Sí, la revelación de Jesús, pero ¿qué son? Son eventos del futuro, pero ¿qué son? Porque no hará nada a Dios sin que revele ¿qué? Sus planes. Son los planes de Dios para su iglesia. Son los planes de Dios para su iglesia. Y allí en el Apocalipsis me dice que si nosotros lo guardamos, lo cumplimos. En la misma introducción dice que Cristo viene pronto. Si todavía Cristo no vino, no se debe a que Él no quiere venir, sino que Cristo no vino porque su iglesia todavía no ha cumplido la profecía. Si Cristo no ha venido es porque no hemos querido. Si nosotros nos ponemos de acuerdo, podemos ver a Cristo venir en las nubes. Hay alguien que dice: entonces depende de vos, Joel, la segunda venida de Cristo. No, no depende de mí. La Biblia dice cómo es la dinámica. Esa la inventó Dios, no la inventé yo. O creemos o no creemos. O seguimos sentados cómodos en una iglesia, acá viniendo cada semana, o leemos los planes que Dios tiene para su pueblo y los cumplimos. Y si nosotros los cumplimos, ¿qué pasa con Cristo? Cristo viene. ¿De qué habla la primera profecía del Apocalipsis? Y acá viene la parte dura del mensaje. La primera, el Apocalipsis tiene 7 profecías. Y la primera profecía del Apocalipsis habla de un problema. ¿Y cuál es el problema de qué habla la primera profecía? Y si ustedes quieren, léanlo en sus casas. Eso está del capítulo 1 de Apocalipsis al capítulo 3. Es que Cristo quiere venir pronto, pero su iglesia ha dejado a Cristo de lado. Eso habla la primera profecía del Apocalipsis. Cristo quiere venir pronto, pero su iglesia ha dejado a Cristo de lado y ha sacado a Cristo de la iglesia. Y lo ha reemplazado por otras cosas. Y entonces la primera profecía del Apocalipsis
Es un llamado que Dios hace a que su pueblo se arrepienta. Cumplir la profecía es dejar que Cristo entre dentro de la iglesia y dejar que Él nos dé arrepentimiento, que nos cambie nuestra manera de ver las cosas, que nos cambie nuestra manera de ver la religión, que nos cambie nuestra manera de ver la iglesia, que nos cambie nuestra manera de vernos a nosotros mismos, que nos cambie nuestra manera de ver al prójimo. Pero en la primera profecía del Apocalipsis dice que Cristo está fuera de la iglesia y está ¿qué? Está golpeando. Es uno de los versículos más lindos que tiene la Biblia, pero es uno de los versículos más patéticos también. Fíjense cómo dice este versículo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿A la puerta de qué? De mi corazón. Y cuando habla de mi corazón está diciendo estoy a la puerta de la iglesia. O sea, la iglesia cristiana no me ha dejado entrar. Y sigue diciendo, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este es uno de los versículos más lindos de la Biblia. Qué privilegio que Cristo entre a nuestra vida. Pero ¿por qué no quisiéramos dejar que Cristo entre a nuestra vida? Cada uno tendrá sus razones. Pero los seres humanos nos resistimos al amor de Cristo. Nos resistimos a que Jesús sea el Señor y tome el control. Queremos nosotros siempre tener el control. ¿Cómo es que el cristianismo sacó a Jesús del centro? Ojo, no lo estoy diciendo yo esto lo está diciendo el Apocalipsis. No podemos discutir el Apocalipsis. El Apocalipsis dice que al final del tiempo el cristianismo va a sacar a Cristo del medio. Y entonces Dios hace un llamado y dice, yo quiero que cumplan la profecía. ¿Saben qué? Lo único que les pido es arrepiéntanse. Y le está diciendo eso a los cristianos, no le está diciendo eso a los ateos, no le está diciendo a los mundanos, no le está diciendo a los drogadictos, no le está diciendo, no, le está diciendo a los religiosos, arrepiéntanse. Dejen entrar a Jesús al seno de la iglesia. ¿Cómo fue? Y ahora vamos a hacer un poquito de historia. ¿Cómo fue que sacamos a Jesús del centro? En la época de los apóstoles, Jesús todavía era en el centro. Pero había un grupo de religiosos que quería poner en vez de a Jesús al templo en el centro. Y por eso se escribió el libro de los Hebreos. Y Pablo en los Hebreos, o el que escribió Hebreos, les decía, no, el centro no es el templo, el centro es Jesús. Después había otros, estaban los judaizantes que querían poner en el centro ¿qué? La ley. Y entonces Pablo le escribe a los Gálatas, no, la ley no es el centro es Cristo. Después había otros que querían poner la comida en el centro. Y entonces Pablo les decía, y los apóstoles decían, no, la comida no es el centro es Cristo. Y había otros que querían poner los días de reposo y las fiestas como el centro, y decían, no, el día de reposo no es el centro es Cristo. Pero ¿saben qué? Los religiosos de esa época no lo querían entender, pero gracias a Dios estaban los apóstoles que lucharon para que Cristo esté en el centro. Pero una vez que murieron los apóstoles, lastimosamente estas cosas que son muy buenas todas, comenzaron de a poquito a tomar el centro, a querer tomar el centro. Los apóstoles lo que querían mostrarle a la gente es qué es lo que identificaba a un cristiano en la época de los apóstoles. Les hago la pregunta a ustedes, ¿qué era lo que identificaba a un cristiano? Era que se parecían ¿a quién? A Jesús. Y por eso les decían cristianos. Pero había gente que decía, no, lo que nos identifica es el templo. El que no adora en el templo no es cristiano. Los que querían hacer de la ley el centro decían, no, lo que nos identifica es la ley, no es Cristo. Cristo está bien, pero lo importante es la ley, los mandamientos. Y los apóstoles decían, no, es Cristo. Y había otros que decían, no, la comida, si una persona no come, entonces no es. Lo que nos identifica es la comida. Y los apóstoles decían, no, es Cristo, no es comida, el evangelio no es comida ni bebida, es Cristo. Eso está en la Biblia, léanlo. Y después otros decían, no, es el día de reposo.
O los días de fiesta. El que no guarda los días de fiesta o de reposo no es. Y decía, es Cristo. Ahora, ¿estaban todas mal estas cosas? No. Pero los apóstoles querían mostrar que es con Cristo que se comienza y después lo demás queda en las manos del Espíritu Santo. Lo que querían mostrar los apóstoles era que el que era cristiano se identificaba por parecerse a Cristo, por tener el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Era el carácter de Jesús. El que se parecía a Jesús era cristiano. Y por eso el cristianismo fue tan poderoso. Porque era gente llena del Espíritu. Gente que no hacía acepción de personas. Gente que no separaba a nadie. Y por eso los apóstoles decían, los gentiles también son parte. Si ellos tienen el Espíritu, si se parecen a Jesús, suficiente. Suficiente. Pero había gente que quería meter más cosas. Entonces pasaron unos años, se murieron los apóstoles y apareció un rey, un emperador que se llamó Constantino. Y entonces tuvo mucho éxito en sacar a Jesús del centro. ¿Y qué puso en el centro? Desde Constantino ya a un cristiano no se lo identificó más como parecido a Cristo, sino cómo se identificó a los cristianos después de Constantino. ¿Saben? ¿Cómo? Se lo identificó por un credo. El que cree está bien. El que cree una teología está bien. El que cree una teología incorrecta está mal. No importa si no te pareces a Cristo, no importa. Lo que identifica es creer, las creencias correctas. Y entonces allí comenzó a corromperse el cristianismo. Porque ahora ya no era importante parecerse a Cristo. Lo importante era estudiar mucho y definir bien las cosas. Y entonces el que no las definía bien era considerado hereje. Y entonces después vino la iglesia de la Edad Media, el cristianismo de la Edad Media, que dijeron, está bien, tenemos un credo, pero... Y entonces empujó un poquito más a Jesús del centro, y entonces ¿qué metieron en el centro? La iglesia de la Edad Media, ¿qué puso? La iglesia de la Edad Media puso a la iglesia en el centro. Entonces, ¿cómo se identificaba un cristiano? Aquel que pertenece a una iglesia. Y el que no pertenecía a una iglesia, es más, no importa si no te pareces a Cristo, es más, si tú le haces guerra a la iglesia, ¿qué te vamos a hacer? Te vamos a quemar en la plaza. Te vamos a quemar vivo en la plaza. Y ahí comenzó lo que se llamó la Inquisición. Que al que estaba en contra de la iglesia, porque ahora ya el centro no era Cristo, sino que el centro era la iglesia y ¿qué más? Y el credo. Y entonces ya no era Cristo. Y entonces después surgen los protestantes. Y los protestantes tenían un credo, porque los protestantes tenían un credo, hicieron a la iglesia un poquito más chiquita, pero ¿qué pusieron en el centro? Los protestantes pusieron en el centro la doctrina de la justificación por la fe. No importa si no reflejas a Cristo, con que creas bien la doctrina de la gracia y que tú creas que eres salvo solamente por fe, entonces está todo bien. Entonces, reemplazaron a Cristo por una doctrina, pero no siguieron pensando en la autoridad de la iglesia porque ¿saben qué? Los protestantes también, cuando se encontraban con un católico que no creía en la doctrina de la justificación por la fe, ¿qué hacían los protestantes con los católicos? ¿Qué hacían? A esta no lo sabían, ¿no? ¿Qué hacían? Lo quemaban en la plaza también. O sea, los protestantes también quemaron gente en las plazas por no creer en la doctrina de la justificación por la fe. Por no creer en la iglesia protestante. Porque Jesús estaba en el centro. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba lejos. Y entonces después surgen los pentecostales. Y perdonen si hay algún pentecostal, que yo sé que hay muchos que escuchan. Surgen los pentecostales, que entonces dijeron, bueno, tenemos un credo, tenemos la doctrina de la justificación por la fe, tenemos la iglesia, pero nos falta algo. ¿Saben qué nos falta? El Espíritu. ¿Estaban bien los pentecostales? Sí. ¿Pero en qué se equivocaron?
en que ellos, en vez de identificarnos por el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ellos dijeron, ahora nos vamos a identificar por los dones del Espíritu. ¿Que son qué? Los milagros. Si tú haces milagros y eres un pastor que hace milagros, no importa si te pareces a Cristo o no, lo importante es que hagas milagros. Y lo importante son los milagros, no Cristo. Y Cristo salió del centro también. Y entonces los pastores que hacían milagros se transformaron en superestrellas, donde todo el mundo, ahora quizás no se seguía tanto a la iglesia, sino que ahora se empezó a seguir a pastores estrellas, que hacían milagros o que hacen milagros. ¿Y Cristo dónde está? Entonces tenemos el adventismo. Y ajustense los cinturones. Surge el adventismo. ¿Y qué hace el adventismo? El adventismo dice, la gente se olvidó de la ley de Dios. Vamos a poner la ley en el centro. Y cuando surge el movimiento adventista, ¿qué pone en el centro? Esto es historia, ¿eh? O sea, vayan a los libros de historia y van a ver que lo que estoy diciendo es verdad. Y pusieron a la ley en el centro, pero se daban cuenta que algo le faltaba. Entonces, cuando se dieron cuenta que algo le faltaba, dijeron, no, la ley no en el centro. Vamos a poner ahora a la comida en el centro. A la reforma pro salud en el centro. Ojo, son todas cosas muy buenas, ¿eh? Y entonces ahora ya no se identificaba. Primero se identificaba un adventista por guardar la ley. Ahora se identifica a un adventista porque es lo que come o lo que no come. ¿Y Cristo? Y entonces eso trajo mucha salud. Y resulta que los adventistas vivieron más de 12 años, recuerdo a la National Geographic, viven 12 años más en promedio que el común de la gente. Y qué bueno, vivimos más. ¿Y Cristo? Y después se dieron cuenta que algo faltaba. Entonces, cuando se dieron cuenta que algo faltaba, dijeron, no, falta la doctrina de la justificación por la fe. Entonces trajeron la doctrina de la justificación por la fe también, que no somos salvos por gracia. Pero quiero decirte algo, Cristo no es una doctrina. Yo puedo definir muy bien una doctrina, pero Cristo no es una doctrina. Cristo es una persona. Y empezaron a hablar de la justificación por la fe, pero se dieron cuenta que algo faltaba. Entonces, como se dieron cuenta que algo faltaba, dijeron, no, ahora la iglesia es importante. Y vamos a poner en el centro la iglesia. Y para eso se creó un manual de iglesia en 1932, que está muy bien, que haya un manual de iglesia que me enseñe procedimientos, pero cuando el manual de iglesia me empieza a decir lo que un cristiano debe hacer o no hacer, cuando un manual de iglesia me empieza a decir qué es lo que debe comer, qué es lo que debe portarse, cómo debe... No, tenemos a la Biblia, no necesitamos un manual de iglesia que rija nuestra vida. Está muy bien el manual de iglesia para decir así se maneja una junta, así vamos a manejar la organización, pero cuando el manual de iglesia se mete en la vida del cristiano, ya no tiene lugar eso. Pero entonces eso le da poder a la iglesia. La iglesia empieza a tener poder para regir la vida de sus miembros. Y entonces vieron que eso no era suficiente y necesitaban servir, entonces ¿qué se creó? Y entonces empezamos a ser conocidos por nuestros hospitales y nuestro sistema de salud. Y después, cuando eso no era suficiente, que son todas cosas muy buenas, empezamos a ser conocidos por las escuelas y por el sistema escolar que teníamos. Y después se dieron cuenta que algo faltaba. Y entonces dijeron, no, ahora, ¿cómo se va a identificar a un cristiano? Por la vestimenta. Y especialmente con las mujeres vamos a decir cómo una mujer se tiene que vestir. Y qué tiene que usar y qué no tiene que usar. Y entonces un cristiano se empezó a identificar por las cosas que se ponía. Y entonces cuando eso se dieron cuenta que no era suficiente, dice, algo falta, algo falta. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a crear un credo. Algo dice, no, una declaración de doctrina. Es lo mismo, es un eufemismo eso. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si alguien no cree, no es. Y si cree, es. Eso es lo que es un credo. Y entonces se metió, todos somos parte de esto, se metió un credo y ya ahora nos identificamos por un credo. Y entonces después, eso pasó en 1980, y entonces después de 1980 se dieron cuenta que algo faltaba. ¿Por qué más nos podemos identificar? Ahí dijeron, por el estilo de culto. Es aquel que toca
en el culto himnos de los pioneros. Himnos de acuerdo como era en la época cuando nació este movimiento. Y hago una pregunta, ¿y Cristo? ¿Cuándo nos vamos a identificar por Cristo? ¿Y por qué escribí? ¿Saben qué? Todos los cristianos tenemos un problema, todos. Nadie queda afuera. Y eso lo dice el Apocalipsis. Todos los cristianos tenemos un problema. Todos los cristianos nos hemos corrompido. ¿Por qué nos hemos corrompido? Porque hemos puesto cosas muy buenas en el centro y hemos sacado del centro ¿a quién? A Cristo. ¿Qué es lo que le hace falta al cristianismo? Al cristianismo le hace falta solamente una cosa. Le hace falta que nos unamos y nuevamente traigamos a Cristo al centro. Y cuando Cristo es el centro, Cristo es poder de Dios para salvación, para el judío, para el griego, para el católico, para el protestante, para el pentecostal, para el adventista y para todos. Pero todos estamos mal. Todos estamos mal. Cuando dicen, tienes que venir a nuestra denominación para poder ser, no. Tú tienes que encontrar a Cristo para poder ser. Y alguien puede decir, pero entonces, ahora seguro que va a salir alguien, ¿y usted, pastor, de qué denominación es? Quiero decirte algo. Yo soy pastor ordenado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Y por qué soy pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Porque las denominaciones no son la iglesia. ¿Entendido? Las denominaciones no son la iglesia. Las denominaciones son el llamado específico que Dios le dio a un grupo de creyentes específico. Y yo soy adventista porque creo en la segunda venida de Cristo y creo en el llamado que Dios me dio para hablarle al cristianismo de que Cristo viene pronto. Pero no quiere decir que porque yo tengo ese llamado nadie más tiene otro llamado. Todos tienen llamado. Todos los cristianos tienen llamado. Todos han sido elegidos por Dios. Y en todas las denominaciones hay gente sincera y hay gente hipócrita. En todas las denominaciones hay gente que ama a Cristo y hay gente que ama a su iglesia. En todas las denominaciones hay gente que ama a Cristo y hay gente que ama su credo. Pero Dios no nos llamó a amar iglesias, no nos llamó a amar credos, nos llamó a amar a Cristo. Y cuando amamos a Cristo, amamos al prójimo. Cuando las denominaciones dicen que nosotros somos la iglesia verdadera, está totalmente mal porque la iglesia verdadera no es una denominación. La denominación es un simple llamado que Dios hace. La iglesia verdadera son todos aquellos que han entregado su vida a Cristo, no importa en qué denominación estén. Y por eso, en el Apocalipsis comienza diciendo eso. Cristo está fuera del cristianismo. Pero el Apocalipsis también nos dice algo. Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Y saben qué? La segunda profecía del Apocalipsis dice que hay un grupo de gente dentro del cristianismo que va a decidir cumplir la profecía. Que va a dejar que Cristo entre, que va a abrir la puerta. Y que cuando abra la puerta va a tener la felicidad que da el Espíritu, que da Cristo en la vida del creyente. Y quiero decirte algo, eso fue lo que experimentaron los jóvenes el fin de semana pasado. Ellos dejaron que Cristo entre. Ellos dejaron que Cristo allí no tenían ninguna expectativa, no tenían ninguna crítica, simplemente fueron a recibir y dejaron que Cristo entre. Y Cristo trajo paz, Cristo trajo unidad, Cristo trajo felicidad, porque el centro del retiro espiritual no fue ni la comida ni la bebida en el día de fiesta, fue Cristo. Cuando Cristo está en el centro, Cristo revoluciona todo. Y cuando Cristo revoluciona todo en nosotros, nos prepara para revolucionar el mundo, llevando a Cristo. Por eso Amós 3:7 dice, en verdad, nada hace el Señor y Dios, sin antes revelar sus planes a sus siervos los profetas. Está claro el plan de Dios. Solamente tenemos que arrepentirnos, dejar que Cristo entre y dejar que nos cambie la mente. Reconocer
que tenemos un problema. Lo que voy a decir yo sé que va a ser muy duro. Pero ¿saben por qué siento que Dios va a hacer algo con el pueblo adventista? No se ofendan, por favor. Porque los adventistas somos los peores. Y la Biblia dice que Dios siempre llama a lo peor para avergonzar a los sabios. Y si el pueblo adventista orgulloso, que ha metido un montón de cosas buenas en el lugar de Cristo y que se ha considerado superior a otras denominaciones porque las otras denominaciones no metieron tantas cosas buenas en el medio, si nosotros nos arrepentimos y dejamos que Cristo entre, Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. Apocalipsis 14:1 dice: volví a mirar y vi al Cordero de pie sobre el monte de Sión. Lo acompañaban los 144,000 que llevaban grabado en el frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Nuevamente va a haber un grupo que se le llama los 144,000 que ya no se van a identificar por la ley, ni por la comida, ni por el estilo de culto, ni por la ropa, ni por nada, ni por la iglesia. Se van a identificar con el Cordero y el Padre. Que ese es el sello de Dios. Eso lo dice el Apocalipsis. Gente que ame, gente que sea humilde, que no se sienta superior a otro, que invite a la gente no para que te unas a mi denominación, sino para que entres en el mismo peregrinaje que estamos todos siguiendo a Cristo. Las denominaciones nos han hecho creer que cuando alguien se bautiza está entrando a una denominación. No, el bautismo no tiene nada que ver con denominaciones. Cuando yo me bautizo, me entrego a Cristo, y cuando me entrego a Cristo, entro a la iglesia de Dios. Por más que no me anoten en ningún libro, por más que no haya ninguna organización que me sostenga, entro a la iglesia de Dios por el hecho de haber aceptado a Cristo. Y esa es la iglesia verdadera. No hay otra iglesia. Somos parte todos de ese peregrinaje y todos tenemos que entrar a la iglesia verdadera, que es la iglesia de Cristo. Y entonces Jesús dice en Juan 10, 14 al 16: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce y yo lo conozco y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Habrá un solo qué? ¿Tiene ovejas en otro qué? ¿Cuáles son los rediles que no son de Cristo? No, los rediles no son otras denominaciones. ¿Saben cuáles son los rediles que no son de Cristo? Son los que sacaron a Cristo del centro. Esos son los rediles que no son de Cristo. Y les hago una pregunta: ¿en qué redil estamos nosotros? Estamos en el redil que más cosas ha metido entre medio de Cristo y nosotros. O sea, nosotros estamos en un redil extraño. Tenemos que volver a Cristo. Y alguien puede decir: entonces me tengo que ir de la denominación adventista. No me entiendas mal, las denominaciones no son malas. Pero si eres un adventista, levanta a Cristo en la iglesia adventista. Si eres un pentecostal, levanta a Cristo en la iglesia pentecostal. Si eres un católico, levanta a Cristo en la iglesia católica. Si eres un evangélico, levanta a Cristo en la iglesia evangélica. No tienes que dejar ninguna denominación. Las denominaciones son llamados de Dios. Sigue cumpliendo tu llamado, pero pon en el centro a Cristo. Y cuando pongamos en el centro a Cristo, los que pongamos en el centro a Cristo, vamos a estar en la iglesia verdadera, que es el único rebaño del cual Jesús es pastor. ¿Saben qué? En el campamento pasado, de la semana pasada, pasaron cosas maravillosas. Y ayer con los jóvenes nos reunimos aquí en el parque para hacer una santa cena. Y cuando estábamos en la santa cena, pasó Mía a dar testimonio. Y dijo: a mí me hubiera gustado bautizarme en el campamento, pero no me animé. Yo quiero decirles que me gustaría bautizarme algún día. Entonces Jennifer del equipo fue y le dijo: ¿vos te querés bautizar mañana? Sí, claro. Y Mía hoy está en el bautisterio para bautizarse. Amén. Pero ahí no queda. Porque Mía le entregó su corazón a Cristo. Y cuando le estaban diciendo a Mía,
los padres de Mía dijeron, nosotros nos podemos bautizar con ella también. Y por supuesto que sí. Y ahí están los padres de Mía y Mía para bautizarse, para entrar en la iglesia verdadera. Después, si ellos quieren ser miembros de nuestra denominación, gloria a Dios. Pero ahora van a entrar a la iglesia verdadera porque están aceptando a Cristo en sus vidas. Y Mía va a ser parte de ese movimiento final que va a arrasar al mundo. Momento de sumo gozo. Desde que salí del campamento no paro de pensar en todo lo que el Señor nos habló. Como dijo Joel, yo siento también que soy otra persona después de salir de ese momento. Y así se sienten muchos de los muchachos. Y Mía fue una de las que me sorprendió, porque le pedí al Señor, y sí, perdonen, pasen los muchachos, todos los de la clase también, de los papás, si están también aquí y quieren venir aquí a apoyarlos, pasen por aquí también a los, ¿cómo se llama la clase? La clase Fernanda, vengan para acá, encuentro, ¿es que? Así que pasen por acá. Fue un milagro. Yo decía, ella era la más bebé del campamento, 13 años lo que tienen, ¿verdad? 13 añitos, la más pequeñita, y yo decía, Señor, ¿será que ella habrá entendido? Y miren, después la mamá mandó un testimonio de que ella no paraba de testificar en su casa acerca de Cristo. Y el testimonio de ella también sirvió para testificar en la vida de sus papás. Y yo quiero que cuentes un poquitito, mamita, de tu testimonio ahí para que la iglesia te escuche. Habla aquí al micrófono. Can I talk in English? Yeah, you can say in English. So, like the Edo camp really helped me realize that like I want to like surrender all to like Jesus. Like I want to make room to have a relationship with Him, and like I like really understood that like that's the most important thing. Like I want to like give my life to Jesus, and like I feel like that's like the best thing to do. Ella dijo que el campamento la ayudó a darse cuenta de su necesidad que tenía de Jesús, de hacer espacio para Jesús en su vida y a rendirle toda su vida a Él. Así que ella con 13 añitos, y entonces después llega a su casa y su mamá cuenta. ¿Puedes contar un poquito del testimonio de cómo fue lo que experimentaste? Si lloro, no me culpen. Como le había explicado a los jóvenes ayer, de que nosotros somos de New Jersey y yo nunca había venido a Florida. Cuando mi esposo me dice, vamos para Florida, yo estaba renegada, que no voy para Florida. Cuando llegué, ese calor inmenso, no lo aguantaba. Pero estábamos alejados de Dios. También nuestro matrimonio estaba alejado de Dios. Y mis hijos también. La cosa del mundo llama demasiado más a los jóvenes, sin darse cuenta que no hay nada afuera, sino solamente en los caminos de Dios. Y Dios tiene planes misteriosos para nosotros que en el momento no entendemos. Pero al llegar aquí, a recibirme esta iglesia, un joven con una sonrisa inmensa, un colombiano por el acento, dije, wow, qué lindo como nos recibieron, como si fuéramos parte de esta iglesia, los hermanos en la escuela sabática que nos reunimos, tan lindas personas que nos recibieron con los brazos abiertos, que querían que nosotros participáramos. Y yo decía, pero yo no soy de esta iglesia. Pero me doy cuenta que si nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, Dios hace cosas milagrosas. Porque el campamento donde fueron mi hija, el cual ella no sabía que iba, y le di esa sorpresa. El último día yo le inscribí. Cuando llegó le digo, te vas porque te vas. Y punto, no hay opción. Y se fue, no quería quedarse, sentía tristeza que le iban a dejar. Pero cuando regresó, cuando la recibimos el lunes, cuando iba a buscar su ropa, me dice, mami, yo me encontré con Jesús. Yo quiero dar mi vida a Jesús. Me quería bautizar, pero pensé que te iba a enojar.
Le dije, ¿cómo me voy a enojar de algo tan maravilloso? Es una decisión personal y si tú lo decidiste, lo debiste hacer. Pero yo le dije, llegará otra oportunidad. Y ayer al venir aquí compartir, y ¿cuál es la muchacha que nos dijo que te quería bautizar? Jennifer, que es una hermosa persona, un gran ser humano, se acercó y le dijo si se quería bautizar. Y yo dije, esta otra oración contestada porque no queríamos bautizar como familia. Y mi esposo dice, aprovecha, esta es la oportunidad que Dios nos está revelando que nos tenemos que bautizar junto con nuestra hija como familia. A veces uno no sabe cómo Dios trabaja, pero a través de mi hija hoy estamos aquí. Entonces tenemos que orar mucho por esta iglesia, por los jóvenes, porque Dios hará su obra. Qué lindo. Bueno, y hoy estamos aquí bautizándote. No es una iglesia, it's not a church, it's a movement. You already heard the call. Esto es un movimiento. Esto no estamos haciendo algo para que entres a un club social. It's not a social club. Now you know there's a move, there's a mission, and we got it. Yo no sé si la iglesia lo entendió, pero los jóvenes lo entendimos. Y para mí, Joel, esto es uno de los mensajes que más ha bendecido mi vida desde que te conocí. Y cuando me dijiste eso, para mí fue, ¿qué? Que yo estoy esperando que ponga la ley dominical aquí, esperando cuánto, yo no sé, 2000 años, y pues vamos a darle. Y yo me propuse eso, vamos a darle. Y yo ver los jóvenes también que están en las mismas que yo, no lo puedo creer. Así que yo no sé si usted, no sé si yo soy un apasionado, pero yo espero que también la iglesia esté apasionada así como tú. This is your first disciples, ¿ok? Que estás haciendo tu familia. Así vas a ser con tu amiga, con tus demás amistades y con mucha gente más. Y ustedes también, así mismo van a ser con todos los que conocen. Vamos a revolucionar esto porque queremos que Cristo venga. Amén. Amén, 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 amén. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este milagro que acaba de ocurrir. Gracias por lo que estás haciendo en la vida de todos los jóvenes aquí, Señor, que estamos decididos a cumplir la profecía para que tú vengas, Señor. Haremos lo que tengamos que hacer. No importa lo que suceda, vamos a seguirte, Señor. Así que gracias por esta familia, gracias por Mía, por ser parte de este movimiento. Y Mía, es un placer y un honor bautizarte en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, gracias por la vida de Elizabeth. Gracias porque podemos estar aquí siendo testigos del testimonio de Mía, no importa la edad. En tu palabra hay poder, Señor, y tú lo has dicho que por testimonio, nuestro testimonio es más que poderoso. Así que gracias por lo que ella va a hacer ahora, vas a hacer también a través de la vida de Elizabeth también. Y ahora su vida va comprometida aún más contigo, Señor. Gracias por eso. Elizabeth, un honor de bautizarte en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, gracias, Señor. Aquí está el sacerdote de este hogar, Señor, que lo vas a capacitar para ser de bendición para su familia y para todos aquellos que lo rodean también, Señor. Gracias porque tú vas a hacer a través de él también cosas maravillosas, y él ha decidido también a través del testimonio de su hija entregarse tu vida hacia ti, Señor. Gracias por eso. Y es de un placer y un honor bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alison, una nena muy feliz, que también, así como tu hermana, también te vas a convertir también en a disciple maker, ¿ok? Una muchacha que está en misión también, para que le cuentes a todas tus amistades de lo que Dios hizo contigo, y lo que hizo con tu hermana, y lo que va a seguir haciendo. Padre, gracias por Alison. Bendice la guía, la de sabiduría, que ella pueda decidir por ti cada día. Y gracias por este milagro. Alison, un honor bautizarte en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué tú quieres decirle a todo el mundo? Que hoy es mi cumpleaños y cumplo 10 años. Hoy nace de nuevo también espiritualmente, un nuevo nacimiento, ¿ah? Qué lindo.
Bueno, papá, Dios te va a usar con mucho poder y sigue ahí aferrado de Jesús, ¿ok? No somos nosotros, no es nuestra capacidad, sino lo que hace Jesús. Padre, bendice a Axel. Llénalo de muchos años de vida. Gracias porque está cumpliendo años y gracias porque hoy él está tomando la decisión de bautizarse también, Señor. Gracias por todo lo que vas a hacer a través de él, por su testimonio también. Jackson, es mi placer bautizarte en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiga, Padre. Gloria a Dios. Dios está haciendo cosas maravillosas en este día, pero quiere hacer en el año 2025 cosas maravillosas en la iglesia de Forest City y a través de nosotros. Y acá hay un grupo de jóvenes que decidieron aceptar a Jesús y cumplir la profecía. Dejar que Jesús les cambie la visión de todas las cosas. Y por eso quiero hacer un llamado a la iglesia de Forest City, porque va a comenzar el año 2025 y quiero invitarlos a que se unan a este grupo de jóvenes que ya el domingo pasado tomaron la decisión de entregarse a Cristo y decir: aquí estamos, Señor, haz con nosotros lo que tú quieras. Y por eso ahora el worship team, el grupo de alabanzas, va a adorar y va a hablar de Cristo como nuestra roca. Y si hay alguien que quiere ser parte de este movimiento final que está descrito en el Apocalipsis, no es el movimiento de Forest City, es el movimiento que va a surgir en todas las denominaciones que quieran poner a Cristo en el centro. Un movimiento que Cristo es la cabeza, no ningún ser humano, ninguna organización, es Cristo la cabeza. Si hay alguien que quiere aquí en Forest City decir: Señor, úsame, yo te voy a pedir que pases aquí al frente mientras está el grupo de alabanza adorando, porque quiero que hagamos una oración de consagración como iglesia de Forest City, iglesia local, y decir: Señor, úsanos, entra a la iglesia de Forest City, que tú seas el centro y úsanos para revolucionar el mundo. Si ese es tu deseo, si es tu llamado, te pido que mientras el Praise Team cante, pases al frente.